Hola, ¿cómo están? Yo soy Maritza. Hola, yo soy Ana. Vamos a estar acompañándolos en este curso de el ABC de los oficios, las labores, las especialidades de los museos y nosotras somos ART, el ABC de la cultura. Somos un podcast, empezamos como un podcast, pero ya somos un proyecto un poco más grande donde hablamos de arte, cultura, actualidad, patrimonio y todo esto relacionado con ese oscuro e incomprendido mundo de la cultura y pues es nuestra gran especialidad y lo que más nos apasiona son los museos y por eso queremos compartir algunos de estos temas tan interesantes con ustedes. Hace más o menos un año empecé yo a trabajar con el instituto, Ana se unió un poco después, con ART ya llevamos un año y digamos que esta labor docente y esta labor también de pues contar un poco qué es la cultura, de materializar o llevar a cabo procesos de comunicación y de difusión de la cultura nos ha hecho pensar un poco en los procesos pedagógicos o los procesos de educación que pueden servir a personas que quieran conocer el mundo de los museos, que quieran trabajar con museos y que de pronto no sepan muy bien cómo llegar a ciertas labores o qué se necesita estudiar para hacer pues, distintos trabajos en los museos. Entonces queremos contarles en este curso nuestra experiencia para llegar a los museos y también un poco qué opciones, de pronto que no sean nuestras profesiones, pero qué otras opciones hay dentro de los museos que se pueden hacer, ¿no? También es importante contarles que, por supuesto, lo que vamos a presentar acá es un poco esa idea, como esa organización ideal de lo que es una institución museal, ¿no? O sea, en un mundo donde tenemos un presupuesto casi que ilimitado o por lo menos un presupuesto suficiente, podemos tener una persona especializada para cada una de las labores fundamentales para que un museo funcione de una manera adecuada. En el mundo real, normalmente esto No es no así. pasa, los museos no tienen tanto presupuesto o es difícil tener personas de este nivel de especialidad. Por eso también es muy importante saber cuáles son esos cargos porque como en muchas instituciones culturales en nuestros países latinoamericanos, una sola persona termina ejerciendo la función de varias. Entonces también eso es importante, ¿no? Por lo menos poder suplir las necesidades de estas instituciones en las cuales trabajamos y también crear de cierta manera nuestro propio currículum, que es algo que el Instituto Mexicano nos permite hacer, ¿no? Puedo ser conservadora, pero también puedo aprender de museología. Por supuesto que esto no es lo ideal, sería muy bonito que cada persona tenga su especialidad y poder trabajar en equipo, pero también es importante que como especialistas de museos sepamos qué es lo que nuestros compañeros hacen y así podamos tener un mejor trabajo en equipo en función de las colecciones que nos presentan estos museos. Yo siento que más que en un mundo ideal es como en América Latina, somos muy toderos, ¿no? Como es raro porque a mí me gusta siempre poner este ejemplo en las clases y es en muchos países europeos, en las grandes ciudades o en algunos de los grandes museos americanos o australianos, etcétera, sí existe todo este organigrama que vamos a ver a lo largo de este curso, pero desafortunadamente en América Latina y me imagino que en algunos de los restos de los países subdesarrollados, que odio ese nombre, pero vamos a ponerlo así porque hay que encontrar una clasificación, pues somos muy toderos, hay que hacer un poquito de todo y digamos que dentro de esa idea por ejemplo, a mí me gusta pensar no en museografía, curaduría y tal, sino en diseño de exposiciones como tal. O sea, como una cosa más amplia y más compleja, pero ya vamos a ver más adelante por qué y cómo. Pero sí creo que es importante pensarlo así, como vamos a ver el detalle de lo que sería perfecto, pero no exactamente lo que podemos encontrar. Así que no se frustren si no lo ven en sus museos, si ya trabajan o si de pronto empiezan a buscar carreras y no encuentran esas especificidades, pues se pueden especializar o pueden buscar después cómo ampliarlo. Pero vamos a ver cuáles serían como esas cosas ideales. Yo creo que podemos empezar, Ani, compartiendo un poquito de lo que hacemos con ART, porque también creo que es importante que puedan ver
conocer el proyecto de nosotras para conocernos un poco más, entender mejor qué hacemos y cómo lo hacemos. Vamos a dejarles en el Classroom siempre con cada sesión recomendaciones de lecturas, recomendaciones de videos y también recomendaciones de episodios de podcast que hemos hecho, como contando nosotras y con otros profesionales y otras profesionales de museos que son cada una de esas profesiones. Bueno, por ahora los queremos invitar a que revisen eso, nos busquen, nos pueden encontrar en Instagram como a.ere.te, allá podrán encontrar muchísimo contenido acerca de todos estos temas que tratamos en nuestros podcasts, como decía Maritza. Vamos a dejarles el listado de episodios que están dedicados especialmente a los museos y a las diferentes especialidades y profesiones que podemos encontrar en ellos. Tenemos algunos y también en el Instagram van a encontrar diferentes piezas de contenido, audiogramas, ilustraciones, imágenes que pues apoyan todo esto de lo que hablamos en esos episodios. También pues los invitamos a aventurarse a escuchar alguno de nuestros otros episodios sobre otros temas que nos apasionan y que también hemos acudido a expertos o no expertos y a conocidos del sector a que nos ayuden a desarrollar y Ujú. reflexionar acerca de todos estos temas culturales. Sí, creo que es importante mencionar que nuestra idea es también hacer que los museos y la cultura sean como fáciles para acceder. No me gusta decir accesible o asequible o algo así, porque estamos hablando también de posibilidad de acceder, sea económica, físicamente o lo que sea, sino más como realmente tangibles, ¿no? Más para todo el mundo, más para cualquier persona que de pronto no tenga que ser un magíster o un doctorante en cultura pueda entender y querer y apreciar el mundo cultural. Entonces, bueno, es simplemente queríamos mostrarles un poco el manejo de nuestras redes sociales, que también nos parece interesante e importante, y vamos a hablar un poco de eso en este curso, de cómo también pues la actualidad nos obliga a darle la vuelta a las cosas y salir del edificio. Muchas veces Ujú, hablamos ujú. nosotras eso de cómo el museo es, pues ya es hoy en día fuera de esas cuatro paredes. Claro, muchas veces, y esto ya lo vamos a entrar un poco más en ese tema, cuando pensamos en museo, y quiero que se devuelvan un poquito también ustedes y piensen, listo, les dicen la palabra museo y qué es lo primero que piensan. No sé ustedes, pero a mí me pasó durante muchos años que pensaba en un edificio tipo el British Museum con columnas, Ujú, ¿no? ujú. Como es la institución, el edificio, como El dice Mari, Vaticano. el espacio, ¿no? Y sobre todo un espacio como cuadrado y blanco, ¿no? Y esa es la Mm, noción que normalmente tenemos. Sí, hay muchos museos que también que son así, pero afortunadamente la idea de museo empieza como una cosa muy específica y va evolucionando y sobre todo en el siglo XX los museos han entendido que deben estar, no todos, pero la gran mayoría han entendido que deben estar es al servicio de las necesidades de las personas. Y en esa medida los museos han evolucionado hasta tener lo que hoy, por ejemplo, un gran ejemplo de esto es el COVID Art Museum, que es un ujú, museo que no tiene edificios, es un museo que surge a partir de la pandemia por el COVID-19 y es un museo en Instagram. Es un ujú. museo que no tiene conservadores, que probablemente su equipo es los curadores o los creadores del museo y un community manager. Pero por eso no deja de ser museo y por eso no deja de cumplir una función supremamente importante, que es de cierta manera coleccionar, divulgar, educar y recrear acerca de una temática a partir del arte, a partir de una colección, ¿no? También vamos a hablar un poco de eso, cómo hay diferentes tipos de museos y no solo tenemos museos de arte. Entonces eso también es muy interesante que lo vayamos pensando y que vayamos entendiendo y rompiendo un poco con esa idea de las paredes y las columnas grecorromanas de los Sí, museos. total, total. A mí me parecía importante, quise bajar para mostrarles un poco el feed de nuestro trabajo, pero también quería mostrarles un ejemplo de este audiograma de un episodio que tuvimos la oportunidad de grabar con alguien que trabajó durante muchos años con un museo muy importante en Colombia, que es el Museo Nacional de la Memoria Histórica, que es un museo que
lleva creo que más de 6 años en funcionamiento y todavía no tiene edificio. Ujú, Entonces creo que es un ejemplo también interesante e importante como pensar en que existen instituciones que son móviles y que son amoldables también a los espacios en donde van llegando y cómo ujú. adaptan sus colecciones. Entonces voy a ponerles un audiograma, por ejemplo, de esto que hicimos para la conversación que tuvimos con Edu y Creo es que Julio. este es un momento para medir la capacidad democrática de la gente, de la sociedad colombiana. No podemos estar todo el tiempo esperando que asuntos que son derechos humanos fundamentales lo resuelvan solamente los funcionarios de turno. Esto debe ser una exigibilidad permanente, una veeduría permanente de parte de todos los actores de la sociedad, y esto significa que pues que la gente debe sacudirse, debe indignarse cuando hay derechos que se le están siendo vulnerados, y este en particular, que es un derecho muy importante y un derecho anclado a una justicia transicional, debe tener muchos ojos encima, debe tener una veeduría de todos los actores para garantizar que la reparación simbólica a las víctimas, para garantizar que esa verdad, que esa construcción de la memoria esté validada socialmente. Bueno, yo Bueno, esto es como un pequeño ejemplo de esos fragmentos que sacamos de el podcast. ¿Qué te parece si vamos a la presentación de una vez? Me parece. Bueno, entonces hicimos una presentación para hoy en donde queremos hacer una introducción de esto que va a ser el recorrido del curso, eh, pero pues obviamente antes contarles un poquito de un poco más de nosotras, cómo trabajamos, de cómo abordamos los museos. Entonces acá encuentran las redes sociales, el arroba tanto de Twitter como Facebook e Instagram, y 3 de las plataformas en las cuales nos encuentran disponibles: Spotify, pero son muchas más en realidad. En cualquier plataforma que ustedes usen de podcast, pues ahí nos van a encontrar. Entonces, no sé si quieres contar un poco más de el concepto de ART. Bueno, ART nace de la necesidad que teníamos nosotras de ahondar en muchos temas, tanto de nuestra especialidad y de lo que nos interesa, de nuestros intereses, pero también de muchas dudas que teníamos y que no sabíamos a quién preguntar, ¿no? Entonces, es de esa creencia que si yo tengo estas preguntas, muchas otras personas también, y tal vez ellos tampoco saben dónde encontrar, o no necesariamente respuestas, pero sí por lo menos un espacio de reflexión, ¿no? Que nos ponga a pensar, que nos ayude de pronto a tener en cuenta las miradas de otras personas, las ideas de otras personas, y a nutrir en esa medida también nuestros conceptos y nuestras ideas sobre los diferentes temas. Y bueno, así nace ART. Como les decimos, hablamos de muchísimos temas relacionados con el arte y la cultura, y por supuesto también teniendo en cuenta nuestras especialidades y nuestros trabajos, pues hablamos muchísimo sobre museos y sobre esos oficios, ¿no? Sobre todo hablamos de esos oficios como los que hacemos nosotras, que normalmente no son los que se ven. Cuando vamos a una inauguración de una exhibición en un museo, vemos a los curadores, vemos a las directivas de los museos en los periódicos tal vez, o en las páginas de internet, en las redes sociales del museo, pero no vemos la gran cantidad de personas que se necesitaron para lograr esa exhibición, y para lograr más que esa exhibición, para lograr que nosotros podamos vivir esa experiencia cuando vamos a la sala. Sí, total. Nosotras tenemos una experiencia de vida muy distinta como llegamos a nuestras carreras. O sea, digamos que yo llegué a mi carrera con muchos tropezones, y supongo que muchas de las personas que llegamos a trabajar en museos lo descubrimos como pues a medida que vamos haciendo carrera. Yo empecé mi carrera estudiando artes plásticas, en cambio tú sí sabías desde el colegio que querías estudiar restauración. Entonces, hablando de eso entre nosotras, nos dimos cuenta que era muy importante generar contenidos como este curso para ayudar a las personas a, pues, a tener de pronto esa claridad que tú tuviste la oportunidad de tener, que yo no tuve. Sí, también es eso, ¿no? Hay diferentes caminos, no hay algo escrito, no es que uno sea mejor que el otro,
simplemente, y yo creo que pasa en muchas profesiones, pero pasa mucho sobre todo en este tipo de instituciones donde uno tal vez no tiene tanta claridad cómo funciona, que uno se puede demorar en llegar a entender y a descubrir qué es lo que realmente le apasiona y a qué es a lo que se quiere dedicar. Yo, por ejemplo, estudié conservación y restauración de bienes muebles acá en Bogotá, en la Universidad Externado de Colombia. ¿Y cómo llegué? Pues la verdad es que yo me encontraba en mi último año de colegio, sabía qué era lo que, digamos, como cuáles eran las ramas o cuáles eran las clases que más me gustaban en la universidad y me puse a investigar cómo o de qué manera podía unir, me fascinaba la química, me fascinaba la historia y especialmente la historia del arte y me gustaba mucho la clase de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo podía vincular todo eso? Estudiando química, 5 años para después dedicarme a la química del arte, estudiando historia para después dedicarme a la historia del arte y afortunadamente encontré esta carrera que ya poco a poco fue evolucionando y fui entendiendo cómo tiene esos diferentes aspectos y hacen de esta carrera algo tan complejo, pero al mismo tiempo tan interesante, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la forma en que yo llegué y descubrí que podía, teniendo claro qué era lo que me gustaba e investigando un poco, pude llegar ahí y la verdad fue algo increíble porque además muchas personas cuando estudian conservación no son conscientes del componente científico tan alto que tienen, ¿no? Entonces muchas personas les parece que tal vez es un poco más artístico o que sí, exacto, que es como más la Como habilidad aprender a manual pintar y no en encima. realidad el componente científico también de humanidades, pero el componente de química, física y biología y microbiología es muy fuerte, pero al mismo tiempo ver todas estas ideas con las que a veces sufrimos en el colegio, verlas aplicadas ya a materiales de arte y a obras reales, es una cosa increíble y poder tener como ese nivel de minucia sobre las obras de arte de nuestros artistas favoritos o sobre la producción cultural de todo tipo es algo muy bonito y es algo que vamos a ver ya más adelante específicamente en el oficio del conservador dentro de los museos. Mari, no sé si nos quieres contar ahora sobre cómo llegaste tú a los museos. Bueno, entonces les cuento rápidamente, como decía antes, yo empecé estudiando Bellas Artes y estudiando Bellas Artes me pasó un poquito lo mismo que Ana, que me di cuenta que me gustaba mucho la clase de historia del arte, me gustaba mucho la clase de filosofía, me gustaba mucho las clases teóricas en general. Y disfrutaba muchísimo, siempre en mi escuela de artes teníamos que hacer montajes de exposiciones para mostrar nuestros trabajos y casi siempre yo era la que me pedía como organizarlo de todos mis compañeros y me parecía súper chévere y siempre se hablaba de curaduría pero como una cosa súper distante, pero nunca en realidad nadie me dijo como, oye, eso es una carrera. En realidad nunca nadie lo mencionó, ni siquiera en la escuela de artes. Por cosas de la vida, yo terminé queriendo salir del país, como escapando un poco y me fui 6 meses a estudiar francés, como aprender un poco más sobre el idioma y sobre la cultura francesa y terminé quedándome 6 años. Entonces, en esos primeros 6 meses lo que hice fue apliqué a una escuela donde me hice una especialización, que es la que aparece acá abajo, es una especialización en diseño de espacios con énfasis en espacios museográficos, o sea, fue ahí, porque a mí también siempre me ha gustado mucho la decoración o sea, la organización de los distintos lugares, y fue ahí donde entendí que podía unir todo eso para museos. Entonces, en ese énfasis de museos, cuando terminé esa carrera, que me sentía que me hacía falta algo teórico y entré a hacer otra licenciatura y la maestría en esto que se llama Métier des Arts et de la Culture, que es como un management de investigación y desarrollo de proyectos de arte y cultura, que es una cosa muy vasta y al mismo tiempo un poco enredado de entender, pero ya vamos a ir descifrando poquito a poquito cómo llego yo a esta idea de el diseño y manejo de exposiciones. Entonces,
también creo que es interesante ver qué opciones, y yo siempre aconsejo mucho ver los pensums de este tipo de universidades para entender como qué cosas se puede hacer, porque por ejemplo en esa maestría que yo hice, yo veo a mis excompañeros y todos hacemos cosas súper distintas, entonces también algunos están dedicados a la comunicación de museos, a creación de contenidos para canales de televisión en programas de arte, manejo de revistas de arte y cultura, o sea, digamos que es una cosa muy amplia que en América Latina hablamos un poco de gestión cultural y se piensa como una cosa muy amplia, pero me gustaría que desmenuzáramos un poco más esta idea de la gestión cultural y de la gestión de los espacios como los museos. Entonces, así fue como llegué a totazos, digo yo, a este mundo museístico. Empecemos entonces a hablar, ahora sí, de los oficios puntualmente. Yo creo que esta foto es un gran ejemplo de eso que tú decías del edificio blanco, que nos imaginamos cuando hablamos de museos. Sí, y bueno, como les decíamos, y aquí vamos a entrar un poco rápidamente a pensar, obviamente, a pensar esa historia de los museos, ¿no? ¿Cómo surgen los museos? Porque también es importante entender cómo se crean y desde dónde para poder llegar a lo que vemos hoy en día y a los lugares, sean físicos o no, de donde trabajamos hoy en día los especialistas de museos. Entonces, por supuesto que hay diferentes historias según los países, según las escuelas también, según los países donde miremos estas teorías y esta historia de los museos, pues van a cambiar un poco algunos nombres, van a cambiar un poco algunas funciones, pero en general los museos surgen de estas colecciones de la monarquía, de estas colecciones ya después de la burguesía, que en un momento donde se rompe con las monarquías, se decide abrir al público, donde se entiende la importancia de que el pueblo acceda a estas colecciones de arte, acceda a este pedazo de la historia y que sirva como recreación, ¿no? Estamos hablando siglos XVII, XVIII, donde ya vamos rompiendo un poco con esa idea de que es solo para los monarcas el arte y que es solo para los ricos, ¿no? Y para las élites. Todavía podemos decir que los museos son solo para unos pocos. Ha cambiado, estamos en el proceso, no vamos a decir que todo es tan malo, pero tampoco es perfecto, ¿no? Todavía somos conscientes que el arte, y especialmente en estos museos blancos de espacios cuadrados, son para unos pocos, pero también la idea es que sepamos de dónde viene todo para que si queremos dedicarnos a las especialidades de museos podamos aportar a esa deconstrucción de esos museos y podamos procurar llegar a más personas e impactar de una manera positiva a más gente, ¿no? Tampoco vamos a decir que los museos son instituciones perfectas o son instituciones neutras, ¿no? O son instituciones, por supuesto que no. ¿Y por qué son tan importantes los museos en nuestra sociedad? Porque ¿qué hacen los museos? Divulgar, ¿no? Divulgar información a partir de una colección, a partir de su investigación y pues también de su cuidado, y toda esta información vamos a divulgarla y vamos a usarla para educar y para recrear. Podemos decir que en pocas palabras, obviamente necesitamos desarrollar, y hay varios temas ahí que ya vamos a desarrollar, pero esto es como lo más importante que vamos a pensar sobre los museos. Y por supuesto, todo esto depende de ese discurso que vamos a crear alrededor de los museos y de esas colecciones que queremos divulgar y que queremos enseñarle al público, ¿no? Y como pueden ser discursos buenos, pueden ser discursos que también afecten, discriminen. Entonces, por eso es tan importante que todas las personas que trabajamos en los museos tengamos muy claro cuál es la función del museo, cuál es ese discurso que está en construcción, porque así como las sociedades y los seres humanos cambiamos, los museos también tienen que cambiar sus discursos. Y hay muchos ejemplos de museos que han estado al servicio de discursos de discriminación, de discursos de odio, como también hay museos que están al servicio de generar valores como la empatía, la solidaridad, de contar la historia del otro y poder
entender cuál ha sido su sufrimiento, ¿no? Entonces eso también es lo más importante, pero también es algo muy peligroso de los museos que tenemos que saber manejar muy bien. Sí, yo creo que es importante decir que cuando vemos museos como estos, la historia del arte está obviamente muy ligada a la historia de los museos, porque los museos nacen pues como museos únicamente de arte, pero también hoy en día encontramos el abanico inmenso de tipos de museos y de hecho encontramos museos que no tienen colecciones físicas y son solo museos digitales, que se ha creado la colección o los contenidos específicamente para contar una historia puntual. Entonces también creo que es interesante pensar en cómo esa deconstrucción lleva a que no sea desde el arte o desde la historia del arte o desde los artistas o desde los objetos científicos o los objetos históricos que necesitamos crear un museo, sino seamos los mismos diseñadores y creadores y trabajadores de museos que creamos esos contenidos de los museos para contar esa historia de la que tú hablas, sea positiva, negativa o lo que sea, pero pues esa creación de los contenidos me parece súper interesante. Vamos a avanzar un poquito más, hablar de una institución que es muy importante conocer cuando hablamos de museos, que es el ICOM. Acá les pusimos puntualmente la celebración que se hace el 18 de mayo, en general es en todo mayo. Vamos a dejarles un episodio que sacamos en este 2020 sobre la celebración del Día Internacional de los Museos, para que conozcan un poco más a profundidad sobre esta celebración, y el episodio está muy dedicado a por qué se celebra, cómo celebrar el Día o el Mes Internacional de los Museos. Pero sí es muy importante conocer qué es esta institución, de pronto consultar la página web de ellos, es muy buena, tiene muchos artículos, muchos contenidos que les pueden servir un montón para conocer a profundidad. No sé si tú quieras contar algo un poco más específico de qué es el ICOM, qué es lo que hace el ICOM. Bueno, este Consejo Internacional de Museos es una institución muy importante que, digamos que a mediados del siglo XX, en países europeos se entendió ese tema del que hablábamos hace un momento, y es la importancia de regular un poco los museos, de esos discursos que los museos manejan, de pronto sentar y generar políticas, desarrollar unas bases que ayuden a museos, tanto grandes como museos pequeños, a organizarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, en esa medida es muy importante la labor que ejerce el ICOM, porque nos van a aportar mucha información, tienen estudios sobre las diferentes labores y como de cierta manera los diferentes caminos de evolución que debe llevar a un museo, ¿no? Hablábamos un poco de eso, de la neutralidad, por ejemplo, en los museos, ¿no? ¿Pueden los museos ser neutrales o no? ¿Deben los museos ser políticos o no? ¿Deben los museos tocar temas, digamos, sensibles? El género, la raza, todos estos temas, ¿no? ¿Cuál es la función de un museo? Entonces, en esa medida, el ICOM es muy importante para entender de dónde vienen los museos y, más aún, para dónde van y cómo podemos nosotros, como especialistas de museos, aportar, como decía Maritza, ¿no? A esta evolución y a este desarrollo y a este aporte a la sociedad que podemos hacer desde los museos. Entonces, en esa medida, el ICOM nos va a ser una gran herramienta. Lo otro muy bonito del ICOM es que tiene recursos en diferentes idiomas, nos ayuda a encontrar museos en todo el mundo. No todos los museos del mundo están adscritos al ICOM, ¿no? También hay que tener en cuenta en eso. Y no, un museo no va a no ser museo o va a ser menos museo porque no está adscrito al ICOM, pero sí es una institución que permite, que facilita de cierta manera ese desarrollo, porque ya... Desarrollo en red. Exacto, porque ya lo hablábamos hace un momento, y es que no todos los museos, en realidad son muy pocos los museos que son edificios blancos, impolutos, limpios, con una iluminación perfecta y con un gran presupuesto, ¿no? Hay muchos museos que nacen de la casa, de una casa histórica que cuenta la historia de una sola persona y que tiene dos empleados, que tiene un presupuesto muy reducido. Entonces, a esas personas también están dirigidos todos estos recursos que pueden ser de gran ayuda. Sí, a mí me parece muy interesante el ICOM. Es uno que es una red de personas que trabajamos en museos alrededor del mundo. Entonces,
realmente mi consejo también es no solo quedarse con ICOM, que es internacional, sino buscar, por ejemplo, los espacios de debate en páginas de museos como el American Alliance of Museums. Tiene unos espacios de debate muy interesantes con profesionales alrededor del mundo que uno puede escribir como, hey, tengo este problema con una exposición, ¿cómo lo soluciono? Y de pronto alguien en, no sé, en Nueva York o en Ohio te va a decir, mira, yo hice esto cuando tuve ese problema, lo solucioné así, o te sirven tales luces para esto, o por qué no pruebas tal técnica. Entonces, digamos que ese trabajo en red internacional puede ser muy nutritivo. Y otra cosa que me interesa mucho, que me parece pues muy remarcable, es el hecho de que cada año se sienten a debatir sobre qué es el museo. O sea, ese concepto, ser capaces de decir qué es. Ellos dedican muchísimo tiempo cada año, cada 2 años a, digamos que ajustar esa definición de lo que debe ser un museo según lo que hemos hablado, ¿no? Según los cambios en la sociedad, según los ambientes políticos, según las necesidades, porque es que eso es lo que tenemos que tener más en claro. Hay diferentes museos de diferentes edificios, diferentes colecciones o no colecciones, pero lo más importante es a quiénes les queremos llegar y cuáles son las necesidades de esas personas, ¿no? Y es esa, digamos, yo creo que ese es el gran giro que hace el museo en el siglo XX, y es que ya deja de ser un edificio que guarda una colección para ser una historia que se quiere contar a alguien que necesita oírla, o la historia de alguien que debe ser contada. Y bueno, ya ahí miramos hacia atrás. ¿Qué necesitamos para contar esa historia? ¿Podemos tener un edificio o no? ¿Vamos a tener una colección física o no? ¿Va a ser una colección de un solo artista o va a ser una colección de un solo tema, ¿no? Entonces ya ahí le damos la vuelta a toda esta teoría que nos han contado sobre lo que son los museos, y empezamos a entender eso, ¿no? Y a suplir esas necesidades de escuchar al otro, que los museos son una gran herramienta para contar esas historias. Creo que en esta definición, que me parece que es la última, ¿verdad? Del ICOM, digamos que engloba un poco de todo esto que estamos hablando y lo que vamos a hablar en este curso, que son esas cosas que hace el museo. Conserva, investiga, comunica, expone el patrimonio material e inmaterial, y funciona como un espacio educativo, de estudio, de recreo. Creo que también es importante, muchas veces pensamos que lo recreativo es vacío o es tonto o es simplemente como eso, es una diversión vacía, pero creo que también es importante darle ese valor recreativo de quiero ir a pasarla bien. Quiero ir a tener un momento chévere en el museo, sola, con mi familia, con mi novio, con mi novia, con lo que sea, con mi esposa, lo que sea, con mi perro, whatever. Porque no, también es un espacio de recreación y creo que es súper valioso como que sea un espacio que le dé eso a la sociedad. Bueno, hablemos ahora sí entonces de funciones y misiones, que era un poco lo que estaba mencionando, que estaba como en esta definición que hace el ICOM. Entonces podemos ver, acá empezamos con imágenes ya que incluyen un poco más al público dentro de ese espacio menos impoluto. Ya que vemos este listado de las funciones que nos propone esa definición que vimos hace un momento del ICOM sobre lo que son los museos: coleccionar, conservar, investigar, comunicar y exhibir, podemos hablar un poco de los diferentes tipos de museos, ¿no? Podemos pensar, y normalmente pensamos, que un museo es de arte o tal vez de historia natural, pero al coleccionar, conservar, investigar, comunicar y exhibir, podemos pensar también que, por ejemplo, un zoológico, podemos estar de acuerdo o no con los zoológicos, pero un zoológico también es un tipo de museo, ¿no? Colecciona animales, procura cuidarlos, los conserva, E investiga los sobre ellos. investiga, los comunica, nos cuenta cómo son sus dinámicas sociales, nos cuenta cómo funcionan sus organismos, no sé, ¿no? Nos cuenta sobre estos animales, de dónde vienen, dónde viven, dónde no viven, y los exhibe, ¿no? Entonces ahí es donde queremos como romper un poco con la idea de que solo los museos son de arte o solo los museos son para
animales, no sé, disecados, como algunos de historia natural. Puede ser un acuario, pero eso yo creo que son conceptos muy nuevos, ¿no? Pensar en los museos de colecciones vivas. Ujú. Claro, son conceptos nuevos, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XVIII, vamos a ver en la historia de los museos, con toda la colonización, Ay, no, no me digas qué vas a decir cuando exhibían a las personas. pasaba, Ay, sí, es ocurría. terrible. Entonces ahí vamos a tener en cuenta dos cosas, y es cómo colecciones vivas se exhibían a los indígenas, por ejemplo, a los O a los aborígenes australianos o a negros. los negros, exacto, y las personas, Mm, y es algo atroz, y por eso decimos que es lo más importante de ver de los museos, no es verlos como si fueran instituciones perfectas, no es verlo como que son instituciones muy importantes para la sociedad, pero que han servido, han estado al servicio de discursos buenos y discursos malos. No los vamos a juzgar con los ojos del siglo XXI, pero sí hay que entender por dónde pasaron para poder llegar a ser lo que muchos museos, muchos de los grandes museos son hoy en día. Entonces, claro, los museos también exhibieron personas y en algún momento se prohibió, se entendió que eso estaba mal, ¿no? Pero eso también hizo parte de su historia. sí, me gustaría de pronto que dejáramos algún link para las personas que no conocen esto, que vean, que puedan entender esto que estás hablando, que es realmente atroz y es como exhibían a las personas en jaulas. Me parece importantísimo poderlo ver para quien nunca lo ha visto, porque creo que deja muchas reflexiones sobre eso, la importancia de tomar una postura cuando trabajamos en hacer museos o manejar colecciones, es qué estamos contando. Creo que eso que tú decías, ser político no es político, yo creo que así no se quiere hacer político, sí es muy político. O El decir sea, que uno no es político es una es postura político. política, ¿no? Entonces no podemos separarlo, no podemos pretender hablar sobre las personas, no podemos pretender hablar sobre las sociedades sin, así no queramos sentar una postura y contar un discurso. Entonces eso también es algo muy importante que queremos que tengan en cuenta. Los museos no son ni buenos ni malos, pero tampoco podemos comer entero, ¿no? Necesitamos es cuestionarlo todo. Y eso es lo más bonito, yo creo que también de los museos, y es una idea, lo que tú decías también, muy diferente de lo que consideramos recreación. ¿Sí? Lo más importante de los museos y es que cuando vayamos, nos cuestionemos, les hagamos preguntas y que salgamos también con más preguntas que respuestas, ¿no? Porque tampoco es chévere un museo que simplemente nos llena de texto y nos llena de información y nosotros nos creemos todo esto, ¿no? Lo más bonito es que aprendamos, que cuestionemos y que también cuestionemos a los museos. Tenemos esa idea de que lo que dice el museo es lo que es y hasta ahí. Y no es así. No es así, les recomendamos si se encuentran con un museo de estos que quieren simplemente darles mucha información, bueno, decirles qué está pasando, cuál es su idea de educación, cuál es su idea de investigación, ¿no? También cuestionen a sus museos y vayamos como rompamos un poco con esa idea de la gran institución, ¿no? El museo lo hacemos todos, porque es que un museo sin visitantes Claro, ya vamos no a tiene ver esa sentido. importancia, sí, creo que debe ser el punto central y no el punto final. Vamos a verlo ahora más adelante cuando hablemos de ya el manejo de las colecciones. Hablemos ahora un poco de quién y qué, o sea, qué profesiones o qué especialidades pueden existir dentro de los museos, o sea, cómo se constituye este organigrama ideal del que hablamos en un principio. Entonces, sí, como decía Ana, este es el organigrama ideal en un museo que tiene todo el presupuesto para esa organización, pero pues vamos a ver ahora cómo se distribuye y qué se hace. Entonces, obviamente está la jefatura. En mi idea, en mi ideal de museos, esa jefatura debería estar manejada por dos personas, Ujú. que es una persona administrativa, o sea, una persona con un alto rendimiento, capacidad y fuerza de gestión de organización, una visión de Yo creo que negocio con una también. noción muy clara de
de planeación estratégica, ¿no? Y Ujú. que entienda al museo como una empresa. Porque Ujú. aunque en la definición del ICOM vimos que es una institución sin ánimo de lucro, eso no quiere decir que no necesite dinero. Ujú. Sin ánimo de lucro no es lo mismo que sostenible. Claro. Entonces los museos necesitan dinero. ¿De dónde? Bueno, hay museos que nacieron a partir de donaciones, o que se sostienen a partir de donaciones, hay museos O que de tienen alquileres. de espacios, hay museos que están adscritos a otras instituciones y esas instituciones los mantienen o les dan su presupuesto para ejercer su misión. Ujú. Hay museos que tienen otro tipo de, las tiendas de los museos, por ejemplo, pero Ujú. aquí también hay algo muy importante y vamos a romper con ese mito y es que los museos no viven de su boletería. Sí. Ni siquiera es el 10%. Un museo como el Museo del Louvre, pensemos que es uno de los museos más exitosos del mundo, donde van millones de personas al año. Hoy iban antes del COVID, no sé qué va a pasar ahora. Bueno, antes del COVID iban millones de personas al año al Louvre, y ni siquiera cubre un 10% del presupuesto del museo. Es 10%, o sea, eso no es nada. Entonces ahí, por eso es tan importante que este primer componente de esa jefatura tenga muy clara esa parte administrativa, de gestión y de planeación Planeación. y de ver esta visión del museo como una empresa. Claro, y de relaciones públicas, de moverse a nivel político, a nivel empresarial, o sea, una persona, Un gerente. un gerente, exactamente, como tiene una empresa grande o como puede tener un Chanel o como puede tener una gran empresa de producción de cine o un Disney o lo que sea, ¿no? Es como una visión estratégica y económica. Pero también creo que es súper importante que en esa jefatura esté una persona que tenga una visión creativa y que puedas hacer ese empalme entre las demás personas creativas y ese jefe con esa visión de esas relaciones públicas y ese manejo administrativo como, hey, esto no es un banco, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, yo he trabajado en museos donde particularmente tuve alguna vez la oportunidad de tener una jefe donde aprendí muchas cosas de ella, pero al mismo tiempo estuve en desacuerdo con muchas cosas de ella, porque ella antes de ser directora del museo fue, no sé qué cargo tenía, trabajar en un banco. Era un cargo administrativo alto en un banco. Entonces ella llegó y le costó mucho entender cuál era la diferencia entre manejar un banco y manejar un museo. Claro está, ella tenía unas relaciones públicas muy buenas, conseguía, se movía, hacía, pero con una visión todavía muy estructurada de la empresa. Entonces sí creo que es muy necesario poder tener ese espacio de encuentro y de empalme entre lo económico y lo creativo, sea Sí. lo que sea el museo, de arte o de historia o lo que sea, ¿no? Bueno, después de eso viene la museología, que ya vamos a ver más adelante la diferencia entre museología y museografía, vamos a ver eso en la segunda sesión. Eh, Creo que, no sé si explicamos un poquito o simplemente hacemos como el sondeo general. Sí, pues aquí digamos que ponemos como las áreas, por supuesto, como decíamos antes, en los museos que pueden tener todas estas especialidades, pueden cambiar los nombres según las escuelas, también según los idiomas, ¿no? En Francia se van a llamar un poco diferente, también Maritza nos va a contar de eso en la siguiente sesión, de los diferentes nombres y cómo a veces esto se presta para algunas confusiones cuando ya vamos a buscar información o recursos, pero en general, los departamentos o las áreas que estamos presentándoles acá, cada una de ellas aporta no solo a una u otra misión o función de las que hablamos anteriormente, sino que también crea vínculos, ¿no? Entonces ya abarca una o más funciones y lo que pretende o lo que hace cada una de estas áreas es hacer este trabajo en red, este trabajo en equipo y eso es lo más importante, ¿no? Y es que no hay un área que trabaje sola, Ujú. sin tomar lo que hizo la otra área, ¿no? Y eso es algo que es supremamente importante en los museos. Si el curador o su investigación no es lo suficientemente clara, pues va a ser un poco difícil para educación encargarse de hacer esa traducción para comunicarla, ¿no? Y para que las personas salgan con
diferentes temas aprendidos, o dependiendo también del enfoque de la investigación que el curador o el equipo de curaduría le dé a un tema, pues va a ser más o menos sencillo para el equipo de museografía pasarlo de esta investigación en papel a crear una experiencia, ¿no? Porque ya vamos a entrar a ver más adelante cómo nosotros no solo vamos a museos esperando ver una obra de arte, leer una ficha y siguiente, ¿no? Aunque hay muchas personas que viven de esa manera los museos. Pero ya cuando uno entiende cómo funcionan todo el trabajo que hay detrás de una sola exhibición, así sea en un espacio pequeñito, uno entiende que es eso, es una experiencia. Desde el tipo de letra que hay en las fichas técnicas, la forma en que está dispuesta la iluminación, la forma en que está contada esta historia y cómo se decide contar esta historia y no se decide contar de otra manera. Todo eso es un gran trabajo por parte de todas estas áreas que les estamos presentando acá. Quiero decir que esta lista que les pusimos acá no es jerárquica, es decir, desde, obviamente la jefatura sí está puesto en una jerarquía, pero de ahí en adelante todo lo que está en la columna derecha, o sea, museología, curaduría, museografía, educación, conservación, manejo de colecciones y administrativo, en algunos museos digamos que sí se siente cierta jerarquía en algunas de estas funciones, pero nosotras no lo organizamos de manera jerárquica, creemos y buscamos pensar y hacer que las demás personas también se unan a este pensamiento que debemos trabajar juntas y no las unas para las otras, ¿sí? Entonces no piensen en esto como un orden en jerarquía, piensen lo que simplemente les decimos una lista de especialidades, profesiones, técnicas que se desarrollan para que los museos ideales funcionen. Entonces ya vamos a ver poco a poco. Creo que para ir cerrando, Ani, esta primera sesión, quiero pedirles que nos escriban, que nos cuenten quiénes son ustedes, que nos cuenten qué hacen, que nos cuenten por qué decidieron tomar este curso, cuál es la curiosidad que tienen, qué quieren aprender de esto, que nos opinen un poco sobre las sesiones, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, al correo electrónico que les dio el instituto, directamente en el Classroom, pero sí es muy importante para nosotras leerlas y leerlos. Nos encantaría que nos escribieran por Instagram o por Facebook como para que nos sigamos, que nos sigan y nosotras seguirlos y saber un poco, poderlos acompañar en este proceso, no solo de este curso, sino como hablábamos un poco del ICOM, crear esta red de personas que estamos en esto. Compartir experiencias tanto ya vividas en este tipo de instituciones como pues si se quieren adentrar al gran mundo de los museos, poderlos también acompañar en eso que para nosotras fue tan bonito. Sí, hay una cosa que no les contamos y que creo que es importante pensando en el otro año y por qué se hicieron estos cursos, y es que el instituto está haciendo estos cursos para que ustedes tengan como una introducción a cursos que pueden ver el otro año de manera presencial, teniendo estos pequeños cursos grabados. Entonces, no sé, Ani, si tú cuentas un poquito tú qué enseñas. ¿Y qué vas a enseñar de pronto el otro año o qué quisieras enseñar? Bueno, yo, como ya les había comentado, soy conservadora y restauradora, trabajo con museos, trabajo con un museo en la ciudad de Bogotá que les invito a conocer sus redes sociales porque es increíble, que son los museos de arte del Banco de la República, pero también trabajo con, pues digamos que pintura mural y obras de arte relacionadas como a los espacios arquitectónicos, y los cursos que he dictado en el instituto han sido relacionados con eso, ¿no? Con la parte de pintura mural y de superficies arquitectónicas decoradas, que es muy interesante y es otro mundo también muy bonito, y también enfocado un poco a las técnicas del arte. Dictamos un curso muy bonito sobre técnicas, como una introducción a las diferentes técnicas del arte y a su parte química, que es como nuestra especialidad como restauradores, como ese espacio donde entendemos
cómo funcionan los mecanismos químicos en los diferentes materiales que podemos encontrar en las tiendas de arte y cómo estos materiales han evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, el otro año se vienen grandes cosas con el instituto, más cursos sobre esta parte química de las obras de arte y sobre la conservación y restauración en general de arte, ¿no? Que hay muchísimo por aprender, la conservación preventiva, la conservación, la restauración y bueno, también si ese es el área de su interés, por favor no duden en escribirnos cualquier cosa. Antes de contarles qué cursos doy, quisiera contarles también que tenemos un perfil en Patreon. Vamos a dejarles en el Classroom el link para que puedan ingresar. En el 2021 vamos a empezar con nuestros Patreons a hacer mensualmente un recorrido virtual por diferentes museos en el mundo, entonces diferentes charlas una vez al mes. Si ustedes quieren suscribirse para ser parte de esas charlas, nos encantaría tenerlas y tenerlos. La idea es que muchas personas se unan alrededor del mundo y de América Latina para que nos acompañen a esos recorridos por museos desde cada una desde su especialidad. Ahora sí les cuento un poquito. Yo he dictado como 3 tipos de cursos diferentes para el instituto. Como ya les conté al principio, yo digamos que hago un poco como una rama mucho más amplia de cosas, un poquito de diseño de exposiciones. Entonces dicto un curso de museografía interactiva que está basado en pensar cómo el espacio y el diseño de exposiciones puede ser interactivo desde lo digital, pero también desde lo educativo, o sí, cómo pensamos esa interactividad en el diseño de las exposiciones. Otro curso sobre pedagogía y democratización de la cultura. Entonces es un curso donde pensamos, digamos que filosofamos mucho sobre qué es la democratización de la cultura, cómo podemos generar esa democratización, y nos basamos eso en estudios teóricos y estudios de casos prácticos de éxito y fracaso de proyectos democráticos para la cultura. Y el otro curso es de contenidos, como para exteriorizar, de contenidos, de comunicar la cultura. Entonces puede ser desde algo completamente análogo, como generar cartas, panfletos, etcétera, o puede ser algo digital como podcast, como lo que nosotras hacemos, o manejo de redes sociales, en realidad más que técnico, porque no es un curso donde yo les enseñe la parte técnica de hacer un podcast, sino es más como la parte teórica y conceptual de cómo podemos con un lenguaje democrático contarle a la gente sobre la cultura. Entonces con esos cursos ha sido muy interesante porque he tenido personas de perfiles muy distintos, por ejemplo, que trabajan en fonotecas, archivos históricos, museos de diferentes tipos, y ha sido un gran éxito. Los invito a que revisen con mi correo maritzarango@gmail.com. En mi cuenta de YouTube pueden ver, tengo carpetas compartidas al público para que vean los resultados de los trabajos de los estudiantes de los cursos que he dictado, si les interesa conocer un poquito más sobre eso. Y bueno, Bueno, pues nada, entonces escríbanos, déjenos sus preguntas, lean lo que les dejamos, les vamos a dejar bastante material y nos vemos en la segunda sesión. que estén bien, chao.